Sócrates y el método socrático. En el siglo V a.C., en el corazón de la Atenas clásica, una figura singular y profundamente influyente emergió en el ámbito del pensamiento filosófico: Sócrates. Este filósofo, cuya vida y enseñanzas dejaron una huella indeleble en la historia del pensamiento occidental, revolucionó la manera en que se concebía la filosofía. Mientras que sus predecesores, como Tales de Mileto y Heráclito, habían puesto el énfasis en el estudio de la naturaleza y el cosmos, Sócrates dio un giro radical hacia el estudio del hombre, su vida moral y ética, y el modo en que las personas deberían vivir para alcanzar la virtud y la felicidad. Nacido en 470 a.C. en Atenas, Sócrates pasó la mayor parte de su vida en las calles de la ciudad, donde se convirtió en una figura conocida por sus interrogatorios filosóficos y sus discusiones sobre temas profundos. Aunque Sócrates nunca escribió nada, su legado filosófico fue transmitido por sus discípulos, entre los que destacan Platón, Jenofonte y Aristóteles. De hecho, es gracias a ellos que conocemos muchos de los detalles sobre la vida y el pensamiento de Sócrates. La mayor parte de la información sobre él proviene de los diálogos de Platón, en los cuales Sócrates es el personaje principal y a través de los cuales se transmite su visión del mundo. Uno de los aspectos más importantes de la vida de Sócrates fue su método de enseñanza, conocido como el método socrático, que se fundamentaba en el diálogo y la crítica reflexiva. Este método no consistía en transmitir conocimiento de manera dogmática ni en afirmar verdades absolutas, sino en involucrar a las personas en una conversación profunda en la que pudieran examinar sus creencias, cuestionar sus presunciones y llegar a una comprensión más clara y fundamentada de las ideas. Sócrates, de hecho, nunca se demostró a sí mismo un maestro en el sentido tradicional de la palabra, sino más bien una guía en el proceso de autodescubrimiento y reflexión filosófica. El método socrático, el arte de preguntar. El método socrático es un enfoque basado en el diálogo y el cuestionamiento. En lugar de impartir lecciones o discursos, Sócrates se dedicaba a hacer preguntas a sus interlocutores, con el objetivo de ayudarlos a reflexionar sobre sus propias ideas y su comprensión del mundo. Las preguntas que Sócrates formulaba eran estratégicas, diseñadas para llevar a los individuos a un proceso de autoexamen. Su método era dialéctico, es decir, basado en la interacción y el intercambio de ideas, en lugar de la exposición unilateral de una verdad externa. Una de las características más distintivas del método socrático era su enfoque en la mayéutica, que Sócrates utilizaba como una metáfora del proceso de dar a luz a una idea. El término mayéutica proviene de la palabra griega para partera, y Sócrates se veía a sí mismo como alguien que, mediante la pregunta, ayudaba a que las personas dieran a luz sus propias ideas y conocimientos, en lugar de imponerles respuestas predefinidas. Este proceso de extracción de conocimientos ocultos dentro de cada individuo era fundamental en la enseñanza de Sócrates, pues creía que el saber genuino no era algo que pudiera ser dado desde afuera, sino que debía ser descubierto por el propio individuo a través de la reflexión y el análisis crítico. El método de Sócrates era esencialmente un proceso de reflexión crítica, un esfuerzo por identificar las contradicciones en las creencias de las personas y llevarlas a una comprensión más coherente y consistente de la verdad. Por ejemplo, en los diálogos de Platón, Sócrates puede interrogar a un interlocutor sobre una cuestión ética, como la justicia o la virtud, y al hacerlo, desentrañar las contradicciones en las respuestas del interlocutor, forzando a la persona a reconsiderar sus puntos de vista y a alcanzar una comprensión más profunda del tema. Sócrates creía que este proceso de reflexión crítica era esencial no solo para alcanzar el conocimiento, sino también para vivir una vida moralmente buena. La ética y la virtud. La búsqueda de la vida buena.
Uno de los pilares fundamentales de la filosofía socrática era su interés en la ética y en la vida moral. Mientras que muchos de los filósofos anteriores se habían centrado en el estudio de la naturaleza, las fuerzas cósmicas o la explicación del mundo físico, Sócrates dirigió su atención a los problemas morales y existenciales que los seres humanos enfrentan en su vida cotidiana. En sus diálogos, Sócrates discutió cuestiones como la justicia, el amor, la virtud, el conocimiento y la sabiduría, siempre con el fin de ayudar a las personas a entender cómo deben vivir para ser verdaderamente felices y virtuosas. La creencia central de Sócrates era que la virtud era el conocimiento. Según él, si una persona realmente entendía lo que era el bien, no podría actuar mal. La maldad, en su concepción, no era más que ignorancia. Sócrates argumentaba que todos los actos injustos y viciosos provenían de un error en el conocimiento o en la comprensión de lo que era verdaderamente bueno. Por lo tanto, el objetivo de la filosofía socrática era ayudar a las personas a alcanzar la sabiduría moral, para que pudieran vivir en armonía con lo que Sócrates veía como el bien universal. La famosa frase de Sócrates, «Conócete a ti mismo», es un reflejo de este enfoque. Sócrates entendía que para vivir una vida buena, una vida moralmente justa, primero era necesario examinarse a sí mismo, entender sus propias creencias y deseos, y ser consciente de sus limitaciones. Solo entonces, al comprender sus propias falencias y defectos, podría el ser humano acercarse a una vida de virtud y felicidad. Sócrates también creía que la vida moral no solo consistía en alcanzar la virtud por sí misma, sino también en la acción. La ética de Sócrates no era una ética abstracta o teórica, sino que era práctica, orientada a la acción y a la toma de decisiones cotidianas que contribuirían al bienestar común. Para Sócrates, vivir una vida buena implicaba actuar en conformidad con la virtud en todos los aspectos de la vida. La justicia no solo era una cuestión de reflexión filosófica, sino también de comportarse justamente en la vida diaria, en las relaciones con los demás, en la política y en la interacción social. Sócrates y la democracia ateniense. En muchos aspectos, la vida y el pensamiento de Sócrates fueron una respuesta crítica a la democracia ateniense de su tiempo. Atenas, durante el siglo V a.C., vivió su época dorada, pero también enfrentaba profundos problemas políticos, sociales y culturales. Sócrates, con su enfoque crítico y su actitud desafiante, no dudaba en cuestionar las normas y los valores de la sociedad ateniense. Sin embargo, a diferencia de los sofistas, que a menudo usaban la retórica para manipular la opinión pública, Sócrates se oponía a la noción de que la verdad pudiera ser simplemente un asunto de opinión o de persuasión. Él insistía en que existía una verdad objetiva, una verdad que podía ser alcanzada mediante el razonamiento y el diálogo. Esta actitud crítica hacia la sociedad y la política ateniense le ganó a Sócrates enemigos poderosos. En el año 399 a.C., Sócrates fue acusado de corromper a la juventud de Atenas y de no reconocer a los dioses de la ciudad. En su juicio, Sócrates defendió su vida y sus enseñanzas con dignidad y coraje, afirmando que no había hecho nada más que ayudar a las personas a cuestionar sus creencias y buscar la verdad. A pesar de su defensa, fue condenado a muerte por un tribunal ateniense, y en lugar de huir o recantarse, Sócrates aceptó su destino y bebió la cicuta, poniendo fin a su vida en un acto de coherencia con su filosofía de vida. La herencia de Sócrates. A pesar de su muerte trágica, la influencia de Sócrates perduró y creció con el tiempo. Su énfasis en la ética, la moralidad y la búsqueda de la verdad influyeron profundamente en generaciones de filósofos. A través de su discípulo Platón, las ideas de Sócrates llegaron a las generaciones futuras, y su legado vive tanto en la tradición filosófica occidental como en la forma en que entendemos la función de la filosofía en la vida cotidiana.
Sócrates es considerado uno de los pilares fundamentales de la filosofía occidental, y su método socrático sigue siendo una herramienta poderosa en la educación y en el análisis crítico hasta el día de hoy. Su vida y su pensamiento nos recuerdan la importancia de cuestionar nuestras creencias, de buscar la verdad de manera constante y de vivir de acuerdo con la virtud. En última instancia, Sócrates nos enseña que, en la búsqueda de la verdad y la sabiduría, el diálogo, el cuestionamiento y la reflexión son las claves para comprender mejor quiénes somos y cómo debemos vivir. Así, Sócrates, a través de su vida, su muerte y su legado, se ha convertido en una figura eterna en la historia de la filosofía. Un hombre que dedicó su existencia a la búsqueda de la verdad y la moralidad, y cuyo método sigue siendo una piedra angular en el desarrollo del pensamiento humano.